Buen día para todos, mi nombre es Zuldia Heredia Torres, soy estudiante de la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el día de hoy les voy a hablar sobre los huesos que componen el cráneo, la cara, la caja torácica, la columna vertebral y la pelvis. Empezamos con los huesos que componen el cráneo, son 8, 4 impares y 4 pares. En los impares están el hueso frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides, y en los pares están los dos parietales y los dos temporales. Empezamos con el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar situado en la parte más anterior del cráneo. Este hueso hace parte de las órbitas de los ojos. En su parte media encontramos la espina nasal, quien se articula con los huesos propios de la nariz. En su parte posterior se articula con los huesos parietales formando una sutura coronal. El hueso occipital está ubicado en la parte más posterior del cráneo, quien se articula en su parte anterior con los huesos parietales formando una sutura que se llama sutura lamboidea. En su parte más posterior se articula con la primera vértebra cervical, que es el atlas, y este hueso cuenta con un agujero que es el agujero magno por donde va a pasar la médula espinal. El hueso etmoides es un hueso que se encuentra en la parte media del cráneo, en la parte posterior del hueso frontal. Este hueso cuenta en su parte media con una apófisis, la apófisis cristagalli. Este hueso tiene dos láminas, una horizontal, una vertical, donde encontramos masas, y en estas masas encontramos celdillas y hemiceldillas. Este hueso hace parte de las fosas nasales, quien cuenta con dos cornetes, el cornete superior y el cornete inferior. Seguimos con el hueso esfenoides. Este hueso está compuesto por dos alas mayores, dos alas menores y dos apófisis en la parte inferior que se llaman las apófisis pterigoides. Este hueso en su cuerpo cuenta con una silla, la silla turca, quien aloja la hipófisis pituitaria, y este hueso se articula con el hueso etmoides. Seguimos con los huesos pares, que son los parietales. Están ubicados en la parte más superior del cráneo, se articulan entre sí formando la sutura sagital. Y los huesos temporales están ubicados en la parte lateral del cráneo. Estos huesos hacen parte de la audición y también se articulan con la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Seguimos con los huesos de la cara. Los huesos de la cara son 14 huesos divididos en impares y pares. Empezamos con los huesos impares, que son dos, que es el vómer y la mandíbula. El hueso vómer está ubicado en la parte posterior del tabique nasal. Este es una laminilla situada verticalmente, es un hueso pues delicado, por lo que es muy delgado. La mandíbula es el único hueso de la cara que tiene movilidad, nos permite masticar. Este hueso cuenta con dos agujeros, los agujeros mentonianos, y también cuenta con dos eminencias, una anterior, que es la apófisis coronoides, y una posterior, que es el cóndilo mandibular, donde se articula el hueso temporal formando la articulación temporomandibular. Los huesos pares están divididos en 12. Encontramos los dos lacrimales, que están ubicados en la parte lateral de las órbitas. Estos huesos cuentan con dos agujeros, los agujeros lacrimales por donde van a pasar las lágrimas. Los huesos parietales están ubicados en la parte pues superior de la nariz, en esta parte. Se articulan, como lo había dicho anteriormente, en la parte superior con la espina nasal del frontal, en la parte inferior con el maxilar, y hacen parte de nuestra respiración. Los cornetes inferiores están ubicados en cada fosa, en la parte inferior de cada fosa nasal. Estos cornetes nos permiten o nos ayudan a respirar, a que el aire se purifique para que vaya hacia los pulmones, y también se caliente para cuando va hacia los pulmones.
Encontramos los huesos palatinos que están ubicados o hacen parte del paladar duro, se articulan con el maxilar superior y estos huesos también hacen parte o ayudan a formar las fosas nasales. El maxilar superior está ubicado en la parte más anterior de los huesos de la cara, se articula con o tienen unas láminas o unas cavidades alveolares donde se articulan o donde van las raíces de los dientes. Eso sería todo por los huesos del cráneo, de la cara. Seguimos con la caja torácica. La caja torácica está ubicada en la parte del abdomen, en la parte superior del abdomen y en la parte inferior del cuello. Está conformada por 12 costillas, por 12 pares de costillas a cada lado y por el hueso, por el esternón. Las costillas están conformadas por 12 costillas. Encontramos 7 verdaderas, quienes se articulan con el esternón, cada una por aparte. 3 costillas falsas, quienes están articuladas entre sí y con el esternón, y 3 costillas flotantes, quienes no tienen articulación y por eso se llaman, o no se articulan con el esternón y por eso se llaman flotantes. El esternón es un hueso grueso, quien en su parte superior cuenta con el manubrio, cuenta con un cuerpo, y en su parte inferior con una apófisis que se llama apófisis sifoides. La caja torácica nos ayuda para proteger los órganos como los pulmones y el corazón. También nos ayuda a respirar, nos ayuda, pues como les decía, a proteger los órganos. Seguimos con las vértebras. Las vértebras están divididas en vértebras cervicales, torácicas, lumbares, el sacro y el coxis. Empezamos con las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son 7. Empezamos con C1 y C2, que tienen particularidades diferentes de las otras. C1 se llama atlas, quien se articula con el hueso occipital, tiene 2 arcos, no tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa y se articula con C2 en su parte más anterior. C2 cuenta con la apófisis odontoides, ellas dos se articulan y estas van a permitir, o son las que resisten el peso de la cabeza y nos permiten moverlo de un lado hacia el otro. C3, C4, C5, C7 cuentan con su apófisis espinosa y con 2 apófisis transversas. Seguimos con las dorsales o torácicas, que son 12. Se articulan con las costillas, hacen parte también de la caja torácica. Estas vértebras cuentan cada una con una apófisis espinosa, con 2 apófisis transversas y con agujeros transversos por donde pasan las arterias o venas transversas. Seguimos con las vértebras lumbares, que son 5. Estas vértebras son las más resistentes, las más rígidas, cuentan con un cuerpo, su cuerpo es más macizo en su parte anterior, en su parte posterior cuentan con su espina, con su apófisis espinosa, cuentan con 2 apófisis transversas también, y estas vértebras son las que más tienen movimiento. Seguimos con el sacro cuenta con 5 vértebras fusionadas entre sí y hacen parte de la pelvis, igual que el coxis. El coxis está en forma, o es un hueso en forma triangular, tiene de 4 a 5 vértebras fusionadas también. Y seguimos con la pelvis. La pelvis es un conjunto de huesos que van a proteger algunos órganos en la parte más inferior del tronco. La pelvis está conformada por el hueso coxal y por el sacro y el coxis. El hueso coxal está conformado por 3 huesos, que es el ilion, el isquion y el pubis. El ilion, que es el hueso más que está situado pues en la parte como más superior de la pelvis o del hueso coxal. Este hueso cuenta en su parte superior con una cresta ilíaca. El isquion y pubis se articulan entre sí formando el agujero obturador,
y estos tres huesos se fusionan formando el acetábulo, donde va insertado la cabeza del fémur. Esto sería todo sobre los huesos del cuerpo humano. Gracias.